Y ocurre algo importante. Y ya entramos de lleno en lo que va a ser, digamos... El programa de hoy. El programa de hoy, ¿no? Históricamente Rusia ha sido un aliado de la República Árabe Siria desde su independencia. Después de un presidente entra el segundo, que se llama Hafez al-Assad. Hafez al-Assad es alawí, es chiita, de una rama llamada alawismo, que es muy muy extraña. Tiene elementos tanto cristianos como obviamente chiíes, musulmanes, incluso algo de gnóstico. Es una rama, una secta del chiismo muy extraña. Y es la que gobierna históricamente Siria desde hace 50 años, primero con Hafez al-Assad y en este momento con Bashar al-Assad, su hijo. Es el socialismo árabe, a fin de cuentas, ¿no? Y durante la época de la Unión Soviética fraguan además de una bonita amistad, pueden buscar las fotos de Hafez al-Assad con Brezhnev, porque Hafez al-Assad fue entrenado, de hecho, en Moscú, asistencia militar, etcétera. Entonces, desde ese momento, Rusia es su principal aliado en Medio Oriente. De hecho, tienen la única base en esa zona, Rusia, es en el puerto de Tartus, en el Mediterráneo. Y bueno, siempre ha sido Rusia muy cercano al gobierno sirio. Entonces, ¿qué ocurre? Desde finales de la década pasada, más o menos a 2008, 2009, comienzan a haber en el resto del Medio Oriente, en el Magreb y en el Mashrek, levantamientos populares, las llamadas primaveras árabes, que es como la versión regional de las llamadas revueltas de colores, revoluciones de colores, ¿no? Que en sí germinan a través de asistencia de organismos de inteligencia estadounidenses y occidentales. Y bueno, muchos prosperaron. Por ejemplo, en Egipto derrocan al gobierno de Hosni Mubarak, que había sido un personaje muy cercano a Estados Unidos. Es el que sucede a Anwar al-Sadat. Pero poco a poco ya se había eternizado en el poder y había sido molesto para Estados Unidos, ¿no? Entonces deciden retirarlo y organizan las famosas protestas en Egipto, ¿no? Y en Siria ocurre algo parecido. Comienzan a haber protestas, pero no atraen mucha gente, porque relativamente el Estado sirio es un Estado muy sólido y que cuenta con el apoyo popular de todo el pueblo. Pero ¿qué ocurre? Empiezan a entrar... Siria, recordemos que tiene fronteras con Turquía, con Irak, que en ese momento está totalmente devastado. Recordemos que en el 2013 es invadido por Estados Unidos, la segunda vez en 13 años. Y empiezan a hacer un proyecto llamado el Estado Islámico, que ya habían puesto en práctica en Libia. Recordemos que Muammar Gaddafi es derrocado por la OTAN y a través de unos mercenarios que nadie sabe de dónde aparecen, pero lo matan conocen la historia, ¿no? De Muammar Gaddafi. Libia, por cierto, el país más avanzado de África, con un crecimiento económico exponencial, un nivel de vida envidiable para todos los países africanos, que no requerían visa los africanos ni pasaporte para entrar, podían entrar caminando a Libia y salir caminando de ahí. Y bueno, es un enemigo ancestral ya de Estados Unidos y lo acaban matando, ¿no? Pero recordemos, se vengó Gaddafi. Recordemos que en los últimos días salió la nota de que él patrocinó la campaña de Sarkozy y lo acaban de detener a Sarkozy por sí, fondos. Claro. La venganza de Gaddafi. La venganza de Gaddafi. Entonces, bueno, un personaje extraño, ¿no? Sí, yo lo admiro mucho. Yo admiro mucho a Fíjate Gaddafi. que tiene sentido que diga gente de otras generaciones lo admiraban mucho. Tú siendo una alteración en la línea temporal del espacio-tiempo, pues tiene sentido. Por ejemplo, la generación de mi padre tenía mucha admiración por Gaddafi. Sí. El libro verde de Gaddafi era una constante pieza de referencias y demás, y sobre todo su revolución, la llamagrilla. Exactamente. Y los diferentes sistemas sociales que había impuesto en Libia, y justamente el sistema de, ¿cómo se llama? De plenitud, de satisfacción. Sí, como un estado de bienestar. El estado de bienestar que había impulsado en Libia era tema de conversaciones constantes, por lo menos para las generaciones de mis papás y posteriores, y evidentemente tú solito en esta generación, como debes estar acostumbrado en el tiempo, ¿no? Sí, como debes estar acostumbrado. Crononauta. Exactamente. Entonces, bueno, este modelo de destrucción de estados, de hecho, cuando entra Obama,
se declara, ¿no? Hay una conversación, un alto mando militar estadounidense que dice que en menos de 8 años van a derribar 7 u 8 países, ¿no? Uh-huh. Entonces el que seguía era Siria, pero Siria no prosperaron estas revueltas. Entonces, ¿qué ocurre? Por supuesto, la guerra en Siria, la invasión en Siria, porque por más de que escuchen que es guerra civil, esto no es una guerra civil. Ajá. O sea, realmente esto es una invasión de más o menos, se calcula que entre 80,000 y 120,000 milicianos de más o menos 100 países. Uh-huh. De hecho, hay un grave problema para Rusia porque de estos cientos de miles de milicianos, se calcula que entre el 8 y el 15% son rusos. O sea, van a pelear rusos a Siria, entre ellos chechenos, dagestanos, ingushetios, etcétera. Muchos veteranos de las guerras de Chechenia. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Además de las causas políticas, hay un proyecto, un gasoductos. Digamos, uh-huh. Está esta trama de gasoductistán o oleoductistán, ¿no? Uh-huh. En donde está Bahrein y Qatar, en esa zona, en el Golfo Pérsico, está el yacimiento de gas natural más grande del mundo. Y es un yacimiento compartido entre Qatar e Irán. ¿Qué año estamos ahorita, más o menos, mi querido Nader? Ahorita estamos a finales de la década pasada, en el 2008, 2009, 2010. ¿Pensamos 2010? Sí. ¿Para que la gente se ubique? Sí, ubíquense así. 2010. Entonces, en este gran yacimiento gasífero, que es el más grande del mundo, una parte está en aguas territoriales tanto iraníes como catarís. Uh-huh. Irán del lado este, en la ribera este del Golfo Pérsico, y Qatar en la ribera oeste. Uh-huh. Qatar, recordemos que es un pequeñísimo país que realmente no produce absolutamente nada más que gas y petróleo, no tienen otra cosa, y es famoso en estos tiempos por ser sede de Al Jazeera, uh-huh. Una televisora muy importante, ¿no? El punto es que hay 2 proyectos. Un proyecto es patrocinado en parte por Rusia. Desde Irán iba a salir un gasoducto que iba a atravesar, iba a salir obviamente de este yacimiento, iba a pasar por Irak, iba a pasar por Siria, iba a llegar probablemente a Turquía, dependiendo de cómo lograran negociar con el gobierno turco, y de ahí para toda Europa. El otro proyecto era catarí, iba a pasar por Qatar, se iba a adentrar en una parte en Arabia Saudí, uh-huh. Iba a pasar por Jordania, uh-huh. Pero estaba el impedimento de que Siria es un estado socialista y Qatar es un emirato. ¿Sabes también quién hace ese tipo de ductos? ¿Quién es? Un festival de metal en Alemania, en donde se consume el festival más importante de metal del mundo. Se realiza en un pueblito en Alemania. Es como un Woodstock, pero para gente muy violenta. Ah, metal, yo pensé que era como la metalurgia. No. Perdone. Oye, vamos 3 momentos Nader muy espectaculares. Exacto. El de Maggie Smith, el de Nader crononauta. Momentos Nader. Me imaginé así un concurso de ingenieros metalúrgicos. ¿Quién maneja mejor este rotomotor? Algo súper extraño. Díganme. No, pero lo que pasa es que ese festival, se consume tanta cerveza en ese festival que decidieron que era mucho más costeable poner un ducto de cerveza de la fábrica directamente al festival, porque estar llevando camiones y latas y demás era incosteable. Hicieron un canal de cerveza de kilómetros y kilómetros de la fábrica directamente al festival, que se utiliza una vez al año durante un fin de semana y que surte a todo este festival de nórdicos embriagados dispuestos a mover la cabeza hasta atronarse una clavícula. Qué barbaridad. Y recordemos que el alcoholismo juvenil es un problema muy serio en esas latitudes, ¿no? Es verdad, Nader. Sí, es verdad. Bueno, después de esta breve pausa sobre ductos, hablando de otros ductos, pero que transportan líquidos más espesos y más oscuros. Entonces, estaba el otro proyecto. El problema es que justamente Qatar es un emirato más o menos parecido al wahabismo. El wahabismo es una interpretación del Islam que surge en Arabia Saudí a finales del siglo XIX, que es, digamos, regresar a las raíces. Digamos, es la yihad pura y dura, ¿no? Uh-huh. El hacer la guerra santa con los invasores, pero bueno, es totalmente... hay un doble discurso ahí, ¿no? Porque mientras tanto patrocinan este terrorismo, el principal aliado de Arabia Saudí es Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces tienen, de hecho, Arabia Saudí hay unas 8 bases estadounidenses. Pero bueno, Qatar es un estado muy parecido...
muy parecido al saudí, al igual que todos los emiratos, ¿no? Entonces tienen este proyecto. El problema, el impedimento para su proyecto es Siria, porque Siria no los va a dejar pasar porque es históricamente aliado de Rusia y porque ya tiene arreglado, digamos, una especie de acuerdo con Irak y con Irán, que a Estados Unidos le preocupa muchísimo porque tienes a la potencia chií más grande del mundo, que es Irán. Es un país muy avanzado, tanto en armamento como en tecnología y energético, por supuesto. Junto tienes a Irak, que históricamente está dividido entre chiíes y suníes. Y esto podría llegar a tranquilizar las cosas después de una década violentísima en Irak, ¿no? Que ha sido totalmente devastado después de la caída de Saddam. Recordemos que Saddam, a fin de cuentas, mantenía a raya todas las confesiones. O sea, no, digamos, a pesar de que hay muchos excesos por parte de Saddam, él mantiene perfectamente bien el Estado iraquí, ¿no? Entonces, no se podía arriesgar a Estados Unidos y sus aliados, incluyendo Arabia Saudí, por supuesto Israel, a tener una unidad iraquí, iraní y siria. Sería un eje terrible y peor aún, patrocinados por Rusia, ¿no? Porque el proyecto de este gasoducto iba a contar con la infraestructura de esta empresa Rosneft, que es un gigante ruso energético, ¿no? Rosneft. Rosneft. Ok. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Tan pronto se dan cuenta de que no van a poder convencer, entre comillas, al gobierno sirio, comienzan a surgir estas revueltas, empiezan a ser más generalizadas. En parte porque todos los exiliados sirios que viven, por lo menos en suelo británico, empiezan a mandar a sus familiares, digamos, armas. Entonces, a través de Turquía van a empezar a entrar militantes y a través de Irak también. ¿Por qué? Porque no hay orden en Irak. Está totalmente destruida la frontera, ¿no? O sea, a partir más o menos de entre 2010 y 2011 empiezan a entrar mercenarios. Al mismo tiempo, empiezan a ser aerotransportados desde Asia Central otros tantos. Ok. Recordemos que Turquía... Wow, estás describiendo el inicio de una tormenta perfecta, ¿no? Sí. Recordemos que Turquía no es un país árabe, es un país musulmán, suní, ortodoxo, pero no es un país árabe, son turcos, es otra etnia totalmente distinta, otro grupo de lenguas, ¿no? Y están muy vinculados a grupos en Asia Central, de ahí vienen los turcos de Asia Central. Claro. Entre ellos hay unos llamados turcomanos. Los turcomanos se encuentran en parte en una zona llamada Xinjiang, que es en China. Entonces los empiezan a traer tanto de esa zona como del Turquestán, como de Asia Central y Afganistán, y los llevan directamente a aeropuertos en Azerbaiyán o en Turquía, y de ahí los bajan, los meten en camiones por la frontera entre Turquía y Siria, ¿no? Ahí está. Y al mismo tiempo, por Irak empiezan a entrar, no militares, milicianos provenientes de Arabia Saudí y de África. O sea, empezamos a tener mercenarios de todas partes del mundo en Siria. Las fronteras que comparte, al norte tiene Turquía, al suroeste tiene Líbano. Más al sur tiene los Altos del Golán, que están ocupados por Israel desde hace varios años. Al este tiene Irak. Y así están las cosas. Y al sureste tiene la frontera con Jordania. Entonces, y por Jordania también entran milicianos, ¿no? Entonces, de pronto se dan cuenta, de la noche a la mañana, hay batallones de terroristas por todas partes y comienzan a hacer digamos, las banderas falsas, etcétera, ¿no? A ver. Estuvo muy lleno de etnias y de referencias este bloque. Entonces... saquen un mapa. No, Nader, calma. Delineemos. Estamos hablando de rusofobia. Sí. Pero de repente tuvimos un bloque largo de Siria. Esto es porque Rusia tiene una participación en este conflicto importantísima. Activa. O sea, Rusia en los últimos 35, 40 años solo ha intervenido en 2 conflictos en el extranjero. De lleno, o sea, ejército regular. Uno es Afganistán, que recordemos cómo acabó Afganistán. Fue no una derrota. Rambo acabó las cosas. Al Qaeda glorificada, etcétera. Montados a caballos hermosos y con los ojos bien delineados. De hecho, esto se contempla como el retorno de Al Qaeda en contra de Rusia. Pero ya no se va a llamar Al Qaeda, se va a llamar Daesh. Ok. Rusia, y ibas a decir otra cosa. Y bueno, obviamente quieren que sea una trampa mortal para Rusia, como fue Afganistán. ¿Quién quiere? Estados Unidos. Ok, va. Porque saben que va a tener que intervenir Rusia como de lugar. ¿Y por qué quiere eso Estados Unidos? ¿Por qué no dejan en paz a Rusia? Porque no nada más es Estados Unidos, hay
4 intereses muy claros. A ver, ¿cuántos Arabia Saudí. Ajá. Arabia Saudí porque Siria, así como son alawíes, Ajá. alawitas, chiíes, están muy vinculados el gobierno a Irán. Ajá. Okay. Es el motivo, digamos, de Arabia Saudí. Arabia Saudí. Ajá. Además de que tiene el problema energético. Irán es su máximo rival energético de la zona. Claro. Turquía. Por la competencia del gasoducto y porque Turquía no puede esperar tener un rival extremadamente fuerte y sólido al sur. Ok. Israel, por obvios motivos, no puede tener una Siria fuerte teniendo una quinta parte de Siria ocupada, como es los Altos del Golán. A ver. ¿Una quinta parte de Siria está ocupada por Israel? Sí. Los Altos del Golán. Okay. Arabia Saudita. Turquía. Israel. Cuarto. Qatar. En parte por el proyecto que tiene del otro gasoducto. Ajá. Y Estados Unidos porque, comanda todos estos países, ¿no? Ok. Ya se nos van aclarando mucho las ideas. Bueno, además de Gran Bretaña y Francia. Ahí está. Entonces, este conflicto empieza a... Bueno, no podemos decir que empieza a florecer en 2010 bajo ninguna circunstancia, pero sí podemos decir que se empieza a... ¿Qué? Empiezan a protestar en las calles. Y más o menos en 2012 empiezan a salir acusaciones de que el gobierno sirio lanzó un ataque químico. Ok. Del cual no se han encontrado pruebas ni nada. O sea, es totalmente... Y bueno, es que no nos podemos sumergir tanto en Siria, porque es una cantidad de banderas falsas y montajes increíbles. O sea, hay por ejemplo, el caso más emblemático es el de los cascos blancos, White Helmets, que hasta tienen su documental en Netflix, que ganaron un Oscar. Está bonito. Bueno, es totalmente un fraude de este grupo. Este grupo, hay fotos de, por ejemplo, miembros de los cascos blancos. Es un momento horroroso. En una foto están, digamos, posando varios miembros y los mismos miembros se les capta en otro momento deteniendo a un niño palestino, un chií, y decapitándolo a un niño. Los mismos miembros de los cascos blancos. Entonces estamos metiéndonos con gente que engaña a todo el mundo. Y esto se vincula mucho a lo que está pasando por ejemplo, con el caso Skripal, ¿no? O sea, nadie se atreve a decir que no fue Rusia, pero es evidente que no lo fue. Recordemos que Skripal es este doble agente que fue envenenado en Reino Unido hace ya un mes, yo creo, junto con su hija. No, todavía no. No, su hija ya está usando redes sociales. No. Que fueron envenenados ambos, no murieron. Y Reino Unido de inmediato señaló que había sido Rusia porque habían sido envenenados con un agente químico desarrollado en la Unión Soviética. Lo primero que dijo Rusia fue: ajá, y se han preguntado de dónde salió ese veneno, ¿no? ¿Quién tenía ese veneno? Porque el argumento británico es que Rusia se había comprometido que entre el 97 y 2017 iba a deshacerse de todas sus armas químicas, ¿no? Y otra cosa importante, justo hablando en esa misma línea, sabía el gobierno sirio y sus aliados, entre ellos el gobierno ruso, que iba a ser justamente calumnias y montajes en contra de Siria. Entonces, ¿qué deciden hacer? Todas las materias primas que tienen ellos para poder fabricar armas químicas, acuerdan con la ONU de destruirlas. Entonces llega un buque, una especie de buque que está protegido, las meten ahí y las van a incinerar todas. Entonces, Siria ya no tiene el potencial de hacer esto. Sin embargo, las acusaciones siguen llegando. Obviamente no hay prueba de esto. Hay videos muy cutres. Hay un muy famoso video que salen... son actores, se ve, luego se están riendo, que están maquillados con una especie de crema y salen caminando como zombies. Y dicen que eso tiene un ataque. Sí, que es un ataque químico, pero realmente no pasó nada. Pero el problema es que el público occidental se lo traga todo. Es increíble. Y está todo. Estamos ávidos de grandes historias, mi querido Nader. Así está fundado Occidente. Entonces, estos grupos, el gobierno sirio empieza a resistir. Pero con el paso de los meses, cada vez están mejor armados, porque reciben asistencia de Israel, de Turquía, de Qatar, de Arabia Saudí, de Estados Unidos. Entonces, el gobierno sirio no puede. Poco a poco Rusia se va a estar acercando al gobierno sirio y va a estar mandando asesores militares. Recordemos que Rusia... ¿Por qué Rusia quiere ser parte del conflicto? O más bien a Rusia le toca estar en medio. ¿O cuál es el asunto? ¿Por qué dedicarle tanto tiempo a este conflicto que tal vez pareciera que debiera tener su propia serie?
¿Por qué estamos hablando tanto de este conflicto? Vamos a seguir el mapa. Siria. Tenemos Siria. Junto está Irak. Junto está Irán. Arriba de Irán está Azerbaiyán. Y junto está Rusia. O sea, realmente de Siria a Rusia, probablemente en automóvil son de 48 horas, poco más. ¿Y en camello? En camello yo creo que unos 2 semanas. ¿Caminando? Caminando yo calculo que unas 2 semanas. También 3 semanas, ¿no? Un atleta. ¿Lo mismo caminando que en camello? No, nada. Un atleta olímpico, un atleta paralímpico probablemente haga menos tiempos, ¿no? Pero no lo sé. ¿Un atleta paralímpico? Pero una persona normal hace más tiempo que un camello. ¿Sí? Sí, ¿no? Son muy lentos y muy tercos los camellos, no te creas. Los humanos también. Bueno, vamos. Es verdad, Nadem. Es verdad. Me mató. Y al mismo tiempo la cercanía es ridícula. Es como de si pensamos justamente que estamos hablando de una zona parecida a Chihuahua y es como ir de aquí, de México, a la frontera de Estados Unidos. Exacto, lo que te iba a decir, es como una distancia de Rusia a Siria, es más o menos una distancia como de Chihuahua a Campeche, pon tú. Y recordemos que muchos de estos milicianos, entre un 10 y un 15%, más o menos 10,000, 20,000, son rusos. Y muchos de ellos también provienen de los países cercanos a Rusia, entre ellos los Balcanes, Bosnia, en Georgia, etcétera. En determinado momento estos personajes van a regresar a sus lugares de origen y van a hacer la yihad contra Rusia. Esa es su intención. Hablamos de un personaje llamado Abu Omar al-Shishani, creo que se llama así, que era un georgiano veterano de las guerras de Chechenia. El de la barba roja. Sí, el de la barba roja. Ese personaje va a regresar va a estar en Siria en eso. Va a ser uno de los principales comandantes del Estado Islámico. Ok, entonces Rusia interviene en Siria por la simple precaución de la distancia, ¿o también tiene intereses? Sí, tiene intereses. Por ejemplo, está el gasoducto. El famoso gasoducto. El famoso gasoducto, porque con ese gas, si construye Rusia ese gasoducto, apoya a estos países, va a tener por lo menos el 60-70% del comercio mundial de gas. Estamos hablando de que ya es una de las potencias gasíferas más importantes. ¿A dónde va ese gasoducto? Va de Irán a toda Europa. ¿Pero por qué sería de Rusia si está en Irán? No, porque Rusia mete la asistencia. Rusia construye el gasoducto. ¿Y cuánto tiempo sería dueño de ese gasoducto? Por lo menos, dueño como tal no, pero recibiría, ¿cómo se le llama? Como al año cifras estratosféricas de dinero, ¿no? Ok, entonces ahí hay una razón para meterse al mismo tiempo, no puedes dejar a los aliados de Rusia como Irán tener ese potencial monetario, ¿no? Okay. Y ese potencial energético. Porque si tiene... realmente, ese es el problema, un gran problema de Europa, ¿no? Si ellos van contra Rusia, contra Putin o contra cualquier aliado de Rusia, simplemente en Rusia cierran la válvula y nada de gas en invierno para Europa. Ese sería un terrible problema para Europa. Porque no se calienta, no hay lugares para calentarse. Bueno, ha habido conflictos en esos términos con Rusia, ¿no? Me imagino que llegaremos a ese punto en donde Rusia en algún momento... Creo que incluso nosotros lo estuvimos hablando un tiempo, Gaby. No me acuerdo cuál era la razón, pero Rusia dijo, pues les vamos a cerrar la calefacción, lo lamentamos. Menos miedo. Sí, porque había problemas con Ucrania, supongo. Justo cuando entraron en el conflicto de Ucrania y toda la comunidad internacional se volcó a señalarlo por ser la mano negra que estaba moviendo el conflicto, les dijeron como, ok, pues vamos a cerrar aquí una llavecita. Y entonces Rusia dijo, bueno, creo que también nosotros vamos a cerrar otra por acá. Sí. Y nada más les digo que viene el invierno. Y a Europa no le cae bien el invierno ruso, como ya lo han comprobado históricamente a lo largo de estos 10 capítulos. Y además, este conflicto empieza a provocar cierta tensión dentro de los mismos países de la OTAN, porque Alemania se opone rotundamente en un primer momento a la invasión de Siria. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero alemán en las compañías rusas y de gas y de petróleo, ¿no? Entonces se empiezan un poco a tensar las situaciones entre Alemania, entre Berlín y Bruselas y Washington. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, como digo, no nos vamos a adentrar tanto en la situación siria, es la barbarie absoluta. Ustedes conocen las imágenes. El punto es que hay asesores militares rusos en Siria, hay fuerzas especiales rusas en Siria. Sin embargo, en 2015 decide el gobierno de la Federación Rusa
meterse allí en el conflicto. Assad les pide al Kremlin que intervengan, y en el 30 de septiembre de 2015 declara Vladimir Putin que va a enviar tropas a Siria, ¿no? En 2015. En 2015, finales del 2015. Ok, ¿te parece que este sea un buen momento para tomarnos una pausa? Claro que sí. Listo, señoras y señores. Pues parece que ese es uno de los momentos claves en la historia de los últimos años en Rusia, ¿no? Sí. Evidentemente. O sea, es tanto esto como Ucrania, como las batallas en el Dagestán y todo eso son como los 3 momentos clave para Rusia. A ver, ¿cuáles eran los 3? Ucrania. Bueno, Crimea. Ajá. El Dagestán, Chechenia, el Eslan, todo esto, y Siria. Y los 3 los ha, digamos, ganado Putin. Por eso están tan enervados con Vladimir Vladimirovich. Vámonos con música, señoras y señores. ¿Qué ibas a decir, Gaby? No, rápidamente. ¿Qué opinión te merece a ti esta, ya mucho más en el terreno de lo anecdótico, pero esta actitud de Vladimir Putin, por ejemplo, con Angela Merkel, de jugar con su fobia a los perros? Sí sabías eso, ¿no? Que Angela Merkel tiene una fobia tremebunda a los perros. Y Putin es perro canófilo. Y no solo eso, cada vez que se reúnen, Putin llega con un perro gigantesco y obliga a que esté presente en la reunión. Lo sienta en los pies de Angela Merkel. Bueno, pues lo estás disfrutando profundamente. Yo no sabía esto. Sí, estoy fascinado. Busca cualquier foto de Putin con Merkel. Siempre hay un perro gigante. Y le tiene fobia a Merkel a los perros. Pero no contra, o sea, no es un asunto sencillo una fobia para de ella. verdad. Fobia, real fobia. O sea, no se pone a llorar ahí porque es la líder de Alemania, y en parte los alemanes sabemos que históricamente tienen un problema glandular, no lloran nunca, pero pero sí tiene un problema muy muy serio con los perros. O sea, no es como Hitler, que amaba a los perros y tenía a su cachorra Blondie que envenenó. La bonita. No. Qué bonito perro alemán, pastor alemán. Yo quisiera un pastor alemán en algún momento en mi vida. Sí, pero uno de esos pastores alemanes que son más bien gordos, ¿sabes? Como más originales. Ok. Bueno, en fin, señores, vámonos con música. Regresamos en un segundo. Tiene todo el sentido del mundo hablar de perros con Vladimir Putin, porque junto con Putin, ustedes no lo saben. Pensé que decir Pluto. Con Pluto y Putin. No, Putin es uno de los grandes responsables también de la afición en internet por los perritos. Así de importante, así de gigante, así de histórico es el personaje. Vámonos con éxitos de 2010, que estamos por ahí en estos momentos, en este Salve Putin, historia de la rusofobia. Y lo que sigue no necesita introducción. Abran su corazón, porque ustedes... espérense, usted traba un poquito el disco duro. Comuníquense 627-48323 @9fm_radio, @playlist 9fm, por si quieren checar toda la música que estamos programando. Y ahora sí... Estamos de vuelta, mis queridos gorilas, recordando con anhelo esos momentos en que recorríamos el romanticismo ruso. Pues ahí los siglos de Levita, los siglos de Barbas Largas, de Pedro el Grande, ya sin barbas largas, de Catalina la Grande, de Alejandro, en fin, grandes momentos. De Napoleón siendo derrotado. Tenías que... Está bien, Adel, está bien. ¿Sabes qué? Yo te quiero mucho y te acepto como eres, porque así es el amor. Así es el amor. En fin, señoras y señores, estamos en Invasiones Salve Putin. Vamos a darle rápido una vuelta a nuestras redes sociales para que no se nos acumulen las comunicaciones. Con muchísimo gusto y admiración para todos ustedes. Muchas gracias a todos los que se han comunicado. El Search dice por acá: Invasiones, buen día, gorilas, qué bellas emisiones de la rusofobia. Muchísimas gracias, carnal. Por acá también Serpín dice... aquí una foto de Putin, Ángela y un perrito negro. Nada más por cualquier cosa. Porque no es lo mismo tenerle miedo a los perros Connie, que tenerle miedo a los perros negros. Connie se llama. ¿Connie? El perro. Qué bonito, ¿no? Es un labrador, ¿no? Ese Putin, ese sí, perro. sí. Una perrita parece.
Ahí está, señores, señores. Jesús Acosta Tavera dice por acá: buen día, gorilas, les mando un fuerte abrazo, gran serie, ojalá este proyecto crezca. Llegué a Salve Putin, por esto es que es para mí lo mejor de lo mejor, la guerra y la paz. Ahí está. Léanla o véanla. Ahí está, señores y señores, se les hemos recomendado una y otra vez en este espacio. Léanla con calma. Y este proyecto, mucha calma. Claro que crece, mi querido amigo. Todos los jueves estamos en Invasiones con el señor Cristian Nader, en este programa que se llama Buen Día Gorilas, de lunes a viernes, de las 9 de la mañana al mediodía. Y aunque hoy parece ser la última emisión de Salve Putin, lo puedes revisar en YouTube, en el canal de Cristian, que se llama Exosapiens, así tal cual como su cuenta de Twitter, Exosapiens. Y también lo puedes seguir en Twitter. Y aunque dejemos por el momento a Rusia por la paz, seguiremos platicando de temas intensos, interesantes, escalofriantes. Y sí nos vamos a aventar la sinofobia próximamente. Sinofobia. A Ahí China. Está. Perfecto. Y andaba pensando también hablar de los güeros buenos. Entre comillas, güeros buenos. Los güeros buenos, a ver. Hablar de Canadá. Que en México está devastando a México, sí. Canadá, ahora. Debiéramos entrarle a... Ya decía yo que estaba raro que fueran buenos contigo, Nader. Ya decía yo, te veía con suspicacia. Por acá el Gansolín dice: ya llegando para ver bajar el telón de la rusofobia en Invasiones. Salve Putin, salve Rusia. Así es, mi querido amigo. Por acá también tenemos al buen Sebastián Peregrina, que dice: un buen día, gorilas, sin que @ tu ministro, mi cuenta personal, síganme, lo sigo, si me piden nuts lo platicamos. Dice: sin que @ tu ministro diga, ahí está, señores. Señoras y señores. Qué duro eres, Sebastián. Qué duro eres, Chelas. Me encantaría prometerte que no va a pasar, pero sí va a pasar, porque lo digo mucho. Me he quitado otras muletillas a base de mucha lucha. ¿Cuáles tienes? Tenía una que era, ¿cómo? Ya hasta la tengo bloqueada en la cabeza. Tanto más. Y tanto más. Yo realmente. ¿Realmente? Realmente. ¿Sí? Los conté, creo que en Rusofobia 3, híjole, creo que tuve más o menos 80. No, wow. Pues es una cantidad considerable. Realmente fue terrible. El camino al infierno está pavimentado de adverbios, dicen por ahí. Mariana Villegas también se comunica y dice: escuchen esta joyísima por su radio libre de confianza, no FM. Hoy termina Historia de la Rusofobia. Me encantó seguirles, mi querida Mariana. Pues no nos dejes de seguir, porque nosotros nunca te dejaremos de seguir a ti. Así es. Y también por acá el Martín Chavalmón dice: en Semana Santa tampoco pasaban la de Calígula. ¡Malditos! ¿Cuál? ¿La de Tinto Brass? Sí, me imagino. No, pues no. Y si la tenían que editar, yo creo que pasaban, ¿qué? 6 minutos de película. No, bueno, o menos. Que no es tan mala, ¿eh? No es tan mala la película. No es tan mala. En general, la filmografía de Tinto Brass vale la pena conocerse, por X o por Y razón. Pero si están buscando a un autor, tal cual, un autor con obsesiones muy claras. ¿Pasolini o...? No, a Tinto Brass, un autor. Así como un autor, el concepto autor. Sí. Tinto Brass, en todo lo que hace, por lo menos 5 cosas están una y otra vez. Sí, para ser pornógrafo tiene muy buena calidad. Sí, cómo no. Por acá Serchovsky dice: pues bueno, pues ya que dejarán un enorme vacío en mi rojo corazón. Mi querido amigo, no nos vamos a ningún lado, cálmense todos. Simplemente pues, tenemos que empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Tu rojo corazón necesita más combustible. Ya se te anunció la historia de la chinofobia. Entonces, ¿sí era chinofobia? Chinofobia, sinofobia. Sinofobia. Entonces, pues una nación roja, más roja que la China, pues no la ubico, mi querido amigo. Sí. Por acá también, ¿qué más tenemos? Me parece que ya, a ver, nuestro queridísimo amigo y bien y siempre presente Error Name dice: vámonos al último Invasiones sobre rusofobia con los compas de No FM. Muchas gracias por estar ahí, mi querido amigo, desde el principio. Este ha sido un romance que hemos visto florecer contigo. Qué bueno que andas por acá todavía. Moisés Morales dice: se la pelaron al fin, ches gringos. Ya veía a Al-Assad como Gaddafi. Tómala.
pues sí, se la pelaron, o por lo menos se le están pelando hasta el momento. Y Eli también dice: buen día, gorilas. Hola, aquí llegando a saludarlos. Saludos de vuelta, mi querida Eli. Qué gusto que estés por acá. Bienvenida, te mandamos muchos besos y muchos apapachos. Y listo, estamos listos, mi querido Nader. Estábamos por ahí del 2010. En Siria se están empezando a armar los catorrazos. ¿Dónde está Putin? El mundo, ¿cómo está viendo a Putin? ¿Cuál es su posición en el mundo? ¿Para dónde vamos? Cuéntanos. Ya a partir de a finales de la década pasada ya comienza el bombardeo mediático propagandístico contra Putin, ¿no? Qué loco en este programa llegar a la oración la década pasada, ¿no? En esta serie. Comenzamos en el milenio antepasado y Ajá. ya estamos en la década pasada. Ahí está. Y sí, o sea, ustedes lo pueden ver, o sea, en todas las portadas habidas y por haber, Putin con los ojos rojos, Putin con un tanque saliendo por la boca, llamas atrás de Putin, en fin, es una galería de los horrores putinesca. En todas las revistas habidas y por haber, las más emblemáticas, ¿no? Time, Newsweek, Foreign Affairs, Forbes, todas las revistas occidentales y los diarios occidentales, ¿no? Pero hago dos correcciones antes porque no quiero quedar mal con ustedes, amable público. No es Abu Omar al-Baghdadi al-Shishani, es Abu Bakr al-Shishani. Era el líder georgiano que salió de Georgia para organizar la yihad en contra de Rusia. Y por cierto, cayó en 2015, Rusia lo destroza en un ataque de helicópteros y adiós al Shishani, ¿no? Que es uno también de los cabecillas que probablemente organizó la masacre de Beslan, ¿no? Entonces ya tenían cuentas pendientes con la Federación Rusa. Y la otra es... Con Dios. Y con Dios. Como diría Putin, mi querido amigo. Aquí lo tengo, dame un segundo. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Maestro. Sí, y como dijimos, en 2015 interviene ya Rusia de lleno en el conflicto a finales de 2015. Y el 24 de noviembre de ese mismo año 2015, Turquía derriba un jet ruso. ¿En qué año? En 2015. 2015. 24 de noviembre. Turquía afirma, el gobierno de Ankara, que el avión ruso invadió espacio aéreo turco, y esto nunca se ha comprobado, nunca ha soltado. No, ya no se sabe qué pasó en Turquía. Recordemos que Turquía es gobernada por Recep Tayyip Erdogan. Erdogan es un caso aparte. Este sujeto sí está para el manicomio. Erdogan, sí, él quiere... Ya lo ha dicho públicamente y cuando hay, digamos, eventos diplomáticos importantes en la residencia presidencial en Ankara, hay unas grandes escaleras. Ajá. Entonces, al lado de las escaleras están personajes probablemente del ejército turco disfrazados como guerreros otomanos de todas las épocas. Y va bajando Erdogan y todos están disfrazados de guerreros otomanos. ¡Qué hermoso! ¿Por qué va a ser eso una locura? Él quiere reconstruir el imperio otomano. Y recordemos que también es el hermano Erdogan, es parte de la hermandad musulmana. Y bueno, pero es que ponte en sus zapatos. O más bien, ponte en su pijama. Te despiertas un día, mi querido Nader. Te tomas tu tecito, saludas a tu gente, abres la ventana y está Sofía ahí enfrente de ti. O sea, estás parado en Constantinopla. Él fue alcalde de Estambul. Ajá. Fue alcalde de Estambul, Erdogan. ¿Y entonces qué? Pues, ¿qué vas a estar pensando? Pues evidentemente empiezas a pensar en laureles, empiezas a pensar en coronas, empiezas a pensar en grandes murallas y conquistas. Pues cómo no, una cadena que atraviese el mar para evitar que lleguen barcos a tus costas. Y recordemos que... ¿Todo lo que estamos diciendo es verdad? Sí. Recordemos que estar en el Bósforo es un espectáculo. Es un espectáculo aparte, es otra cosa aparte. Maestro. Recordemos que el hermano Erdogan es parte de la hermandad musulmana y está vinculada, por supuesto, a Al-Qaeda y al-Nusra. La versión de Al-Qaeda en Siria se llama al Frente al-Nusra. Hay, digamos, como tres grupos terroristas importantes. Uno es al-Nusra, vinculado en parte a Qatar y en parte a Turquía. Está Daesh, el Estado Islámico, vinculado a Arabia Saudí.
y está el Ejército Libre Sirio, que ni es sirio ni es libre, que ellos son, digamos, los que llama Washington los rebeldes moderados, que son terroristas moderados. Realmente no hay, se intercambian los miembros, no hay ninguna diferencia como abismal entre estos grupos, aunque sí mediática, porque Occidente los presenta de una manera distinta, pero en esencia son lo mismo, ¿no? Entonces, cuando entra Rusia al conflicto, derriba este avión Turquía, y ahí se empiezan a complicar las cosas, ¿no? Porque después de esto, como que Turquía se retrae. Y no sabemos qué pasó, no sabemos qué le dijo, no se ha revelado esto, no sabemos qué le dijo el Kremlin a Erdogan, pero probablemente lo amenazó de, tú debes hacer esto y te cae encima. El problema de amenazar a Turquía es que Turquía forma parte de la OTAN. Entonces, si Rusia o cualquier otro país ataca a un miembro de la OTAN, es como atacar a toda la OTAN, ¿no? Entonces tiene que también llevársela muy con cuidado el gobierno ruso, ¿no? Porque como dice bien Putin, estamos dispuestos a dialogar con la OTAN, aunque sea un monólogo. Sí. Maestro. Y también hay otro evento muy trágico, ¿no? El asesinato de Andrei Karlov. ¿Quién es Andrei Karlov? Es el embajador de Rusia en Turquía, en Ankara. El que está en vivo. Sí. En una galería. Sí. O sea, estamos viendo que esta nueva Guerra Fría difiere mucho de la anterior. ¿Por qué? Que realmente Gran Bretaña sacara a la luz este escándalo de envenenamiento de Skripal y su hija no se había visto antes. Y la segunda es que asesinen en vivo a un embajador, que ya habíamos comentado que había pasado un caso similar, ¿no? Pero no en un momento tan tenso en Turquía, en un conflicto entre Rusia y Turquía, ¿no? Entonces lo asesinan. Probablemente, no sé, hay dos hipótesis. Una es que haya sido un grupo cercano a Erdogan, de los llamados Lobos Grises. Los Lobos Grises es una organización, digamos, paramilitar fascista, digamos, justo neotomana, pero no normalmente tiene un tinte religioso este grupo, por lo que mucha gente lo descartó. Entonces, probablemente haya sido un grupo, un ataque interno por parte de Erdogan, una bandera falsa. Y otra es que haya sido el competidor principal de Erdogan, que está en este momento en Estados Unidos. Se llama Fethullah Gulen. Fethullah Gulen. Ajá. Era un aliado en un primer momento con Erdogan, pero cuando era alcalde de Estambul tiene muchos problemas con él, entonces tiene que salir pitando de Turquía y se refugia en Estados Unidos, ¿no? Y es como un clérigo que ha tenido, por ejemplo, vínculos con Israel. No es un clérigo, perdón, es un personaje muy controvertido. Entonces, al parecer, esto hace... parece ser que recuerden que arman un golpe de estado fallido contra Erdogan. En un primer momento yo pensé que había sido un autogolpe, que había sido todo planeado por una telenovela para ver que, ya ven, me quieren hacer esto y yo soy el héroe, ¿no? Sí. Pero probablemente sí haya sido orquestado por Estados Unidos. Yo creo que se le salió de control a Erdogan, porque recordemos que al mismo tiempo que está la guerra en Siria, empiezan a entrar tanques y cargueros de Turquía a suelo sirio para robar petróleo. Y los principales vinculados son la familia Erdogan. Está sacando miles de millones de dólares en petróleo robado. Entonces, al parecer, ya lo quieren quitar de Erdogan, al igual que Qatar. En los últimos meses hubo un problema muy serio entre Qatar y Arabia Saudí, porque hubo un cisma, tenían que sacrificar a alguien, porque las acusaciones de terrorismo llevan a la alza contra Arabia Saudí. Entonces tenían que señalar a Qatar. Entonces, al mismo tiempo porque coqueteaba con Irán, ¿no? Entonces, bueno, Turquía se vuelve, digamos, del lado ruso, ¿no? Entonces, en este momento... Putin ya empieza a tomar el control total de la guerra en Siria, ¿no? Ya no hay una facción que lo pueda enfrentar, y se calcula que más o menos el gobierno ruso ha acabado con más o menos 70,000 terroristas. Estamos hablando de una tercera parte de Daesh. Le quitan el control de ciudades importantes como Alepo. La batalla de Alepo es brutal. Es brutal. Alepo, que es una de las ciudades que durante 5,000 años ha estado habitada constantemente, quedó hecha añicos, ¿no? Era patrimonio de la humanidad, ¿no? Y quedó totalmente destruida. Pero bueno, logran liberar a Alepo, y en marzo de 2017 por fin logran tomar Palmira, ¿no? Que recordemos, en la transmisión pasada pusimos el concierto que organiza la Federación Rusa con la orquesta del Teatro Mariinsky en Palmira, ofreciendo un concierto para personal ruso y para personal sirio, ¿no? Entonces es como un gran triunfo para el ejército ruso y para Putin, simbólico, por supuesto, y real. Entonces,
Ya la OTAN no sabe qué hacer. Estados Unidos ya se retiró de Siria, estaba empantanado, lo acaba de declarar hace una semana Trump, vamos a salir de Siria, y en su lugar Macron, el presidente francés, anuncia que va a mandar tropas a Francia, y así comenzó la guerra en Siria. En un primer momento Francia fue el primer país europeo en enviar jets y en enviar asesores militares en contra del gobierno de Al-Assad. Entonces, por supuesto no va a triunfar, no puede hacer absolutamente nada el gobierno francés y ningún país contra Putin, por lo menos en Siria.